Bienvenidos y bienvenidas al canal del podcast del concurso Red STEAM, un certamen de proyectos tecnológicos y científicos sostenibles para alumnas de tercero y cuarto de ESO o FP equivalente. Este podcast tiene como objetivo acercar las disciplinas de ciencias, tecnologías, matemáticas e ingenierías en conexión con las artes y las humanidades y contribuir a eliminar la brecha de género en este ámbito. Aquí hablaremos de temas y noticias destacadas en el ámbito STEAM y conversaremos con profesionales sobre sus experiencias y reflexiones sobre los temas que trataremos. En nuestro nuevo podcast hablaremos sobre el uso de energías limpias y la necesidad de avanzar en la descarbonización de la atmósfera, uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos actualmente en todo el planeta. Además, tenemos como invitada a una experta sobre estas temáticas, quien nos hablará sobre estas materias desde la perspectiva de su experiencia profesional en el ámbito de la ingeniería y la participación en proyectos de desarrollo en países de varios continentes. También repasaremos algunas de las noticias más destacadas en el ámbito de la descarbonización y el cuidado del medio ambiente e indicaremos algunos recursos publicados en la web de Red STEAM. Carbono. Equilibrio y descarbonización. El carbono, la base de la vida. En nuestra vida diaria no nos detenemos a pensar mucho en ello, pero lo cierto es que nuestro pequeño punto azul en el espacio posee un delicado equilibrio de muchos factores que le han permitido albergar el surgimiento de gran cantidad de formas de vida basadas en su gran mayoría en el carbono. En mayor o menor medida, todos los organismos dependen del carbono y de los compuestos que es capaz de formar para llevar a cabo sus procesos vitales, desde los más simples hasta los más complejos. Estos compuestos del carbono se forman de manera natural en la Tierra, y entre todos ellos, el dióxido de carbono, CO2, tiene una gran importancia. Es un componente natural del aire, y es uno de los responsables de la existencia de un efecto invernadero sobre la Tierra, una especie de capa protectora que impide que se escape al espacio parte del calor de la superficie y el planeta se enfríe. Un delicado equilibrio. El CO2 llega a la atmósfera de varias formas. Al respirar, los animales convierten el oxígeno en CO2 y algunos procesos naturales como los volcanes, la descomposición de las plantas o los incendios forestales también producen CO2. Pero esto se equilibra con los sistemas naturales del planeta, principalmente a cargo de los océanos y las plantas, las cuales necesitan el dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis y en el proceso desprenden oxígeno. Todo está en equilibrio, y si esta relación se mantiene, el sistema funciona. Calentamiento global. El problema está en los 42.000 millones de toneladas adicionales de CO2 que se estima que nosotros, los humanos, emitimos cada año a la atmósfera. Es demasiado, y lo hacemos a un ritmo que impide al planeta mantener el equilibrio. Y cuando aumentamos desproporcionadamente el CO2 en la atmósfera, intensificamos artificialmente el efecto invernadero, y de esta forma, estamos sobrecalentando el planeta. Además, la creciente destrucción de áreas naturales, sobre todo de superficies forestales, contribuye a desestabilizar el equilibrio del planeta. Estas zonas han almacenado CO2 durante milenios y su destrucción libera millones de toneladas de gases de efecto invernadero en un corto periodo de tiempo. El Acuerdo de París. Gran parte de nuestras emisiones de compuestos de carbono son producidas por el consumo de energías fósiles, es decir, de carbón, petróleo y gas, en la industria, el transporte y otros sectores productivos. Es un problema que hemos creado los seres humanos. Las emisiones de carbono se han descontrolado hasta alcanzar unos niveles que han hecho saltar todas las alarmas medioambientales. Los científicos de todo el mundo lo han advertido. El calentamiento global está avanzando con gran rapidez. Y así, en el año 2015, tuvo lugar un acontecimiento histórico para la humanidad: el Acuerdo de París. Fue suscrito por 195 países y aprobó limitar el incremento de temperatura global a 2 grados centígrados a finales del siglo con respecto a la era preindustrial, o incluso, preferiblemente, a 1,5 grados centígrados. Para alcanzar este objetivo, los países se propusieron limitar las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible para lograr un planeta con clima neutro para mediados del siglo XX. Descarbonización.
Fue allí, a raíz de este acuerdo, donde surge el concepto de la descarbonización. La descarbonización es un proceso que consiste en reducir las emisiones de carbono a la atmósfera que generan el transporte, la industria y otros sectores. Su objetivo es lograr una economía global con bajas emisiones que consiga la neutralidad climática a través de la transición energética. En todo el mundo se están impulsando muchas iniciativas para conseguirlo. Apostar a las energías renovables y a la eficiencia energética, impulsar el uso de una movilidad sostenible y limpia, conseguir ciudades y comunidades más habitables y saludables. Estamos obligados a realizar un cambio estructural que elimine el carbono de la producción de energía, y para ello debemos electrificar la economía en base a energías alternativas limpias, renovables, que emitan únicamente lo que el planeta puede absorber para mantener ese sutil equilibrio del que depende la vida. Para hablar un poco más sobre estos temas y energías sostenibles, hemos invitado a Mela García. Mela García Pérez es ingeniera de caminos y ha cursado varios máster y posgrados en Madrid, Oxford y Delft. Inició su carrera profesional en Brasil, donde llegó a liderar un equipo en proyectos internacionales de desarrollo y ha trabajado y vivido en varios países de África y América Latina, donde también se ha implicado en proyectos de carácter social. De hecho, durante su periodo en África, colaboró con el Ministerio de Asuntos Exteriores español para la fundación de la Cámara de Comercio de Mozambique, España. Mela también es miembro del Foro Global de Mujeres y ha sido ponente en el programa LeaderCode y en las jornadas de mujeres tecnólogas STEM en la innovación. Es mentora en el programa Coen the School desde 2019 para desarrollar profesionales con impacto positivo y es representante provincial del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Almería. Además, Mela ha participado como ponente en eventos como el Africa Energy Forum, el Talent Woman y el Climate Smart Energy Solution BOF, celebrada en Washington, entre otros. Actualmente trabaja en el campo de la energía solar como Business Development Manager en Ingenia Solar Energy, empresa del grupo Gran Solar, con sede en Almería. Allí se desarrollan proyectos de energía solar fotovoltaica, almacenamiento e hidrógeno verde, apostando por un futuro sostenible y proyectos innovadores. Bienvenida, Mela. ¿Cómo ves, ya desde dentro del mundo tecnológico, este problema de la utilización de energías sostenibles para luchar contra el cambio climático? Es evidente que si queremos apostar por una descarbonización de todos los procesos, tanto industriales como agrícolas, como incluso en los propios procesos de la vida cotidiana, es necesario utilizar energías renovables. Sin embargo, tenemos que tener todos en cuenta que esta transición de una energía convencional a energías renovables puede suponer inicialmente o en el corto o medio plazo un incremento de los costes energéticos que definitivamente van a repercutir en todos los procesos productivos y en todos los procesos que impliquen un consumo energético. Realmente la idea es fabulosa, los objetivos están bien marcados, pero en ese proceso estratégico sí que es verdad que es necesario continuar avanzando para intentar reducir finalmente el coste de esta transición que aplica directamente sobre la vida del ciudadano. Cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que considerar no solamente la parte medioambiental y la parte de gobernanza, o en este caso de apoyo de las administraciones, sino también la parte social. Cuando se incrementan los costes de la energía, que están ligados y totalmente intrincados en el día a día cotidiano de un ciudadano, puede producirse un problema en cuanto a la mejora de su calidad de vida desde el punto de vista económico. Indiscutiblemente, la mejora de una calidad del aire va a mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos, sobre todo en los países más desarrollados, que nos vemos afectados continuamente pues por procesos de suspensión de partículas que no son favorables o que perjudican nuestro sistema respiratorio. En mi opinión, es una idea extraordinaria y a lo que debemos tender, pero tenemos que tener en cuenta los costes a nivel económico que puedan suponer para los ciudadanos y articularlos de manera correcta, porque la parte de mejora de calidad de vida a nivel de salud y medioambiental siempre es positiva. ¿Y cómo se ve esto desde la realidad de los países en desarrollo de África o América Latina, por ejemplo, donde has trabajado y desarrollado proyectos?
En general, cuando nosotros generamos electricidad, sobre todo en los países desarrollados, no implica necesariamente que el punto de generación de esa energía tenga que estar próximo al punto de consumo. Para ello se crearon lo que se conoce como las líneas de transmisión, las famosas torres eléctricas y las líneas que vemos cuando estamos desplazándonos por carretera. ¿Qué sucede en los países menos desarrollados y sobre todo en África? Esta infraestructura eléctrica no está desarrollada, lo cual supone una ventaja si lo miramos desde una manera positiva, puesto que este coste de infraestructura no se repercutirá en el precio del kilovatio hora. ¿Qué implica como desventaja? Bueno, pues que el punto de producción o de generación junto con el punto de consumo tienen que estar a una distancia relativamente corta para que las pérdidas en esa transmisión no sean elevadas y para que no sea necesario generar una infraestructura muy compleja y costosa, porque en muchas ocasiones lo más caro de todo es la línea de transmisión. Otro problema que presentan las energías renovables, si bien algunas de ellas como la energía solar tenemos garantía de que vamos a tenerla todos los días, en general, pues salvo algunos días que puedan parecer más nublados, vamos a disponer de ella. El problema es la disponibilidad dentro de una franja horaria, que es una diferencia importante respecto a la energía convencional. ¿Qué nos obliga necesariamente? Bueno, pues nos obliga a utilizar sistemas de almacenamiento de energía. Podríamos pensar en un sistema de almacenamiento de energía como pueden ser las baterías, pero es que un sistema de almacenamiento de energía también puede ser una serie de depósitos. Utilizar la fuerza de la gravedad de ese agua de un depósito y otro como un sistema energético de almacenamiento. Y seguramente en los países menos desarrollados tenemos mayor disponibilidad de agua, sobre todo en determinadas franjas como pueden ser las franjas tropicales o las franjas de bosques más ecuatoriales. No aplica así en las zonas subsaharianas más desérticas, con lo cual ya habría que ver diferentes combinaciones de energía fotovoltaica, energía solar térmica e incluso combinarla o hibridarla, como se dice desde el punto de vista técnico, con la energía eólica. También un aspecto importante de esta energía renovable que muchas veces se nos olvida es que también podemos producir energía partiendo de la biomasa. La biomasa es material que procede fundamentalmente de un sector primario, que es el que predomina en los países menos desarrollados, sector primario tanto de la agricultura como de la ganadería. Y esto puede ser un aspecto a favor para introducir y desarrollar este tipo de energía. Lo que no tendría mucho sentido es en un proceso de descarbonización a nivel global empezar a apostar por energías no renovables o convencionales, pero también es justo que estos países que no se han desarrollado dispongan de los medios, de los recursos y sobre todo de las capacidades energéticas para poder seguir avanzando. En tu opinión, ¿qué líneas de desarrollo serán las más importantes en este mundo de las energías sostenibles y limpias? ¿En qué ámbito debemos trabajar más? En el mundo de las energías renovables, en mi opinión, uno de los handicap, ¿no? Si lo analizamos desde un punto de vista de una matriz DAFO, ¿no? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que se suele decir así. Bueno, una debilidad fundamental que tiene es que es necesario poder almacenarla. Una energía convencional, tal y como nosotros la conocemos, pues funciona todo el día. La energía solar no funciona todo el día, solo en las horas diurnas y dentro de una franja de horas está a un 100% y además contamos con días nublados, días lluviosos y de otro tipo de inclemencias meteorológicas. Si hablamos de la energía eólica, pues nos sucede exactamente igual. Sí que podemos tenerla 24 horas y más aquí si hablamos de Almería, donde sopla el viento de manera continua, pero también existe cierta estacionalidad. Habrá días que no tengamos viento. En resumen, uno de los principales problemas o puntos a desarrollar es crear sistemas de almacenamiento. Tradicionalmente los sistemas de almacenamiento se han concebido como baterías. El desarrollo de las baterías es una lección que tenemos pendiente, puesto que el coste de establecer estas baterías para almacenar energía e hibridarlas con la energía renovable hace que sea muy elevada la producción del kilovatio hora si lo consideramos todo como un conjunto total, el poner esta energía 24/7. Sin embargo, desde el punto de vista de la ingeniería civil, en este caso, pues podríamos considerar que un sistema alternativo de almacenamiento pueden ser bien los tanques de sales o bien los sistemas tradicionales que se vienen utilizando desde hace muchísimo tiempo, desde la época de los romanos, como son embalses a distinta altura. Esta diferencia de energía potencial y de movimiento de agua por gravedad nos va a permitir disponer de esa energía almacenada, de esa energía potencial que existe y como nosotros la concebimos desde el punto de vista de una ingeniería civil.
¿En qué ámbito se debe trabajar más? En desarrollar mejores sistemas de almacenamiento, nuevas tecnologías como pueden ser utilizar energía que vayan un pasito más de las renovables, ¿no? Otro sistema sería utilizar el hidrógeno verde, estabilizarlo como amoníaco verde, como metanol verde, pues porque nos permite como recurso generado tanto generar energía como a su vez servir como un vector de almacenamiento, lo cual es muy importante. Sin duda, la necesidad hace que se desarrolle el I+D+I. Cuando se desarrolla el I+D+I y se pasa de un nivel de prototipo a un nivel comercial, los costes se reducen. Cuando los costes se reducen, todo esto repercute en el coste general de utilizar este tipo de energía. A día de hoy, económicamente no es competitivo, pero es que además, si queremos hablar de tecnología, están desarrolladas pero no absolutamente consolidadas y maduras como podríamos tener en otras energías como pueden ser la fotovoltaica o la energía eólica. Entonces es necesario por un lado apostar más por estos programas de innovación, de investigación, por consolidar tecnología y sobre todo, una vez que ya conocemos los procesos, garantizar que los costes de los mismos se puedan optimizar y reducir para que cuando la energía llegue a la sociedad civil, a los procesos industriales o a la parte agrícola, esté garantizado que tenga un coste competitivo, porque en cualquier caso lo que sucede es que cuando se aumentan los costes de producción, realmente quien sufre las consecuencias de todo es la sociedad civil, y dentro de esa sociedad civil se están creando bolsas de población energéticamente pobre, y una persona en la sociedad actual, que todo depende de la tecnología, del desarrollo energético, no puede verse en esa situación porque estamos creando dentro de nuestra sociedad actual un núcleo poblacional realmente más pobre pues que hace años, ¿no? Pero entiendo que en el medio plazo los costes se van a atenuar, se van a reducir considerablemente, van a volver a ser competitivos con respecto a la energía convencional y de algún modo, bueno, pues se podrá reducir este coste energético que podría suponer hibridar a día de hoy el sistema de generación de energético a través de energía renovable hibridado con un sistema de almacenamiento tal y como lo conocemos, ¿no? Un almacenamiento tipo batería. Y bueno, dentro de las baterías tener en cuenta, y esta ya es mi última apreciación, una batería de litio evidentemente es más contaminante que una batería redox o de flujo de vanadio, porque el flujo de vanadio en teoría, y bueno, yo creo que también en la práctica es prácticamente infinito, no se gasta salvo que tenga alguna pérdida o alguna fuga, con lo cual ese material puede volver a reutilizarse en nuevas baterías, no se agota. ¿Qué sucede? Pues lo mismo que vengo a contar con el resto de cosas. Los costes económicos de la generación de esta energía y de este almacenamiento no son competitivos a día de hoy. No quiere decir que de aquí al medio o largo plazo sí que puedan serlo, tal y como evolucionó pues la energía renovable en su momento. Muchas gracias, Mela, por acompañarnos y darnos tu opinión sobre esta temática tan interesante y de actualidad. Continuamos ahora hablando de varias noticias de actualidad relacionadas con el ámbito de la descarbonización y energías sostenibles. Las energías renovables generaron en 2023 una cifra récord del 30% de la electricidad mundial, gracias al impulso del crecimiento de la electricidad eólica y solar. Estos datos han aparecido en la quinta edición anual del Global Electricity Review de Enver. Un equipo de investigadores de la Universidad de Lake, Pensilvania, ha desarrollado un material cuántico que podría disparar la eficiencia de los paneles solares. El prototipo de este proyecto, publicado por la revista Science, logra una absorción fotovoltaica media del 80% y una capacidad para convertir la luz solar en electricidad de hasta el 190%, algo sin precedentes. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA, la Universidad de Kioto y la NASA han puesto a prueba distintos tipos de madera en la Estación Espacial Internacional, con el objetivo de calibrar su idoneidad para, en el futuro, construir satélites de madera en lugar de caros y contaminantes metales. Hasta ahora, de todas las maderas probadas, parece que la más resistente y adecuada sería la del magnolio. Y antes de cerrar el episodio de hoy, te recomendamos algunos recursos sobre estos temas publicados en la web Red Steam.
Por ejemplo, te presentamos The Planet App, una aplicación para calcular la huella de carbono de una persona. Con ella también se aprende de forma divertida sobre la sostenibilidad y sus retos, y puede ser una buena herramienta para enfrentar los proyectos de este reto del concurso Red Steam. También te recomendaremos una infografía dedicada a conocer los distintos tipos de energías renovables que se usan en la actualidad, de modo que puedas tener una visión general de este sector. Estas herramientas son educativas y gratuitas, de modo que se pueden utilizar tanto en casa como en el aula. El link de estos recursos los puedes encontrar en la descripción de este podcast. Bueno, hemos conversado sobre uno de los temas de más actualidad en el mundo de la ciencia y la tecnología y que trasciende incluso al ámbito social. Un tema, además, que ha generado un intenso debate a todos los niveles de nuestras sociedades. Te esperamos en el próximo podcast. Gracias por escucharnos. Este es un podcast del concurso Red Steam y para más recursos y noticias sobre este concurso podéis visitar la web redsteam.es y seguirnos en las redes sociales. ¡Hasta el próximo episodio!